Una petición reciente de mis patroners había sido que respondiera al video de este simio de aquí. Y saben, no los puedo culpar, pues de entre toda la gente que me ha respondido en video, hacía mucho tiempo que no aparecía uno que causara tanta conmoción. Doom ha sido derrotado por fin, su reino de terror ha llegado a su fin. Dado a los resultados de este mapa que ven en pantalla, no importa cuántas veces humille a pendejos envalentonados, no importa cuánto refuerce mis puntos, no importa cuántas veces les muestre lo ridículos que son mis llamados adversarios, la legión de mestizos acomplejados de Facebook que viven las 24 horas para mí quieren creer que mientras más repitan algo, más verdadero se volverá. Hablando de lleno sobre el autor del video, no es nada del otro mundo. Binary One es tu típico arquetipo de un argentino que es un payaso prepotente, con la misma falta de intelectualismo que caracteriza a este estereotipo. Muchos creen que su video es revolucionario o alguna mierda por el estilo, cuando en realidad él simplemente está haciendo esta presentación en específico mientras repite los mismos cansados argumentos que han dicho mis haters y contrarios a lo largo de la existencia de mi canal. No hay nada nuevo en el video, por así decirlo. El sujeto simplemente hizo el trabajo de ir a los círculos en donde están obsesionados conmigo y recolectar toda esa parafernalia. Y es en parte por esto por lo que le estoy respondiendo, porque responderle a este retardado es en parte responder a todo ese sinsentido a la vez. Y una vez todo esto sea respondido, vamos a asumir que cualquiera que repita los mismos argumentos mierderos después de esto, simplemente es retardado y se la pasa en Facebook. De no ser por esto, no me molestaría en responder porque, contrario a lo que nuestro discapacitado mental de turno quiere creer, él no representa ningún reto real. A él le gustaría creer esto, porque su video originalmente fue marcado y tumbado por YouTube. Y a él y a sus fanboys les gusta sentirse importantes, masturbándose con el pensamiento de que yo fui la persona que tumbó el video por miedo, a pesar de que yo nunca he hecho esto, y que no tienen prueba ni un razonamiento sólido para creerlo. De hecho, yo creo que la razón principal de por qué fue tirado es porque al final de su video hizo esa escena cringe en donde pretende que me está asesinando, por lo que algún bot debió haberlo interpretado como que era una incitación a la violencia o algo así. No aprendiendo de esto, el chimpancé este subió otro video en donde hace el mismo acto, esta vez pretendiendo que me tortura, mientras se pregunta por qué no he respondido su cagada de video. Y saben, podría estar mal. Realmente no me interesa saber cómo las absurdas políticas de YouTube aplican con él, pero no es como que los clips estén mal por ser ofensivos, sino porque es el humor que le gusta solo a mocosos cagados de 13 años, psicópatas adultos y a man children. Dejando de lado este perturbador fetiche suyo, quiero clarificar que no pondré un clip de cada argumento estúpido que haga porque su video pegado dura 1 hora entera, y este video terminaría durando 4 horas. Simplemente indiquemos el minuto y citémoslo para responderle. El sujeto empieza clarificando que va a dividir el video en 2 partes, una sobre mi canal de animación y otra sobre mis visiones políticas. Y aquí está la cosa, ¿por qué carajo está esto en el video en primer lugar? No soy un defensor del nacionalsocialismo como él me describe, simplemente porque no me dedico seriamente a algo así. No hago videos y no hago escritos por el momento. A veces escribo opiniones cortas sobre política en mis redes sociales personales, pero llamarme así por esto es como llamar activista de izquierda a ciertos canales de YouTube, por las opiniones que dan en Twitter. Por más que quieran mezclar esto con mi canal, lo cierto es que no es el caso. Pero hay más. Él también aclara que no pertenece a ninguna posición política porque, cito, es una persona neutral a pesar de que sabemos que nadie es realmente neutral y estas son excusas de mierda dadas por liberales maricones que no saben una mierda sobre política. Decir que eres neutral por no tener posición política es lo mismo que decir que no sabes un carajo sobre política. Uno simplemente no puede decir, he consumido un montón de libros científicos, pero no tengo conocimiento científico definido. He visto una historia hasta el final, pero no tengo personaje favorito. He consumido un montón de música, pero no tengo gusto musical definido.
Esto no es lo mismo que decir que no sabes mucho de ciencia, pero tocarás un tema científico que has investigado, y que por favor te corrijan si algo sale mal. Esto es literalmente decir que hablarás de un tema científico y que dicho tema te importa una mierda. Si has leído sobre política, tienes una posición política aunque sea a un nivel básico. Si no tienes una, la única respuesta lógica es que simplemente no tienes ningún interés por temas políticos en general. Y la razón de por qué traigo esto a colación es porque, por alguna extraña razón, te da por opinar del nacionalsocialismo, un tema muy delicado, en este video. ¿Por qué tú, un iletrado, no solo quiere compararse conmigo, quien no duerme leyendo, sino que tienes la puta osadía de hablar de una de las zonas más peligrosas ideológicamente hablando? De hecho, si hubieras leído algo, habrías sabido que el nacionalsocialismo ni siquiera es una puta posición política en sí. Hablar del gobierno del Tercer Reich es política, y hablar del nacionalsocialismo puede traducirse a política, pero no es política per se. En el minuto 1:25, Género no binario hace el primer argumento en contra de mi canal. Dice que mi escritura es mediocre porque mis reseñas son cortas. Binario es esta clase de idiotas densos que no solo no sabe la definición de reseña, y que en promedio sí duran entre 2 y 5 minutos, sino que es incapaz de entender el mismo contenido de las mismas. Y con esto no quiero decir que mis reseñas son difíciles de entender. Trato de no hablar en un lenguaje muy elevado, y las redacto de forma que sea digerible, sino que estoy diciendo que Binario es un tipo tan especial de estúpido. Pregunta para qué sirve mi introducción en Dogman, sin comprender que lo que estoy haciendo es brindar un contexto de por qué Dogman es especial y más en su época, razón de por qué la comparo con la otra creación del creador, para denotar un contraste y resaltarla. Se queja de que mi reseña es corta a pesar de que Dogman tiene bastantes episodios, ignorando que esta es una serie episódica, con nula continuidad, que es rutinaria y por ello, su contenido es poco fuera de su humor y contexto. De hecho, la única reseña larga de Dogman de la que tengo memoria es la de Pan Pizza, y esto se debe a que el 80% del video son anécdotas, hablar de la época, hablar de otros shows y mostrar publicidad de sus fans y sus productos. Me siento incluso estúpido teniendo que explicarle a subhumanos por qué la duración de un video no es tan importante como el contenido de este. Cosas tan básicas y de sentido común como qué tanto puede decir una persona en menos tiempo, qué tan buena es esta persona manejando el tiempo, qué tantas cosas aprendiste o reflexionaste con un video. En el minuto 4:05, usando el mismo video de Dogman como un ejemplo de uno de mis videos que poseen una introducción muy larga e innecesaria, lo contrasta con un comentario mío respondiendo a alguien que hacía la misma crítica retardada de la duración. Mi comentario dice: está tu crítica de la duración de mis videos. Pareces ignorar no solo mi maestría con la sintetización del lenguaje, sino además el hecho de que no pierdo el tiempo en intros, ni en presentaciones, ni en redundancias, ni en pausas, y que hablo mucho más rápido que el promedio. De modo que me ahorro muchos minutos y digo muchas cosas en poco tiempo. Pero por supuesto, no tomaste ninguna de mis críticas y argumentaste qué fue lo que le faltó a X reseña. La parte graciosa es que este comentario se mantiene completamente vigente. Mis detractores son tan cobardes que nunca pueden contraargumentar los argumentos de mis videos, sino que se van por semánticas y cosas superficiales como la duración o la edición, la cual no es mala, pero a ellos no les gusta así porque cojones. Binario quiere contrastar estas dos cosas porque lo toma como una contradicción. Dices que no haces introducciones, pero hiciste una en uno de tus más de 300 videos. No solo ignora la funcionalidad de esa introducción, sino como es un iletrado, tampoco entiende que en este comentario no estoy diciendo que nunca hago introducciones, intros u otras cosas fuera de criticar, sino que no pierdo el tiempo con introducciones que en contexto se entiende que son innecesarias. Si tuviera medio cerebro intacto, habría entendido que si lo que quiero decir es que no hago otra cosa fuera de criticar en mis videos, en lo absoluto, eso sería una contradicción simplemente con el hecho de que tengo una intro y un ending.
Pero la cosa es que no pierdo el tiempo con esas cosas, porque apenas duran unos segundos del video y las pocas introducciones que hago en mis cientos de reseñas son importantes porque ponen en contexto. No pierdo el tiempo presentando fechas, creadores o con AMVs de anime, es decir, introducciones innecesarias. Mis reseñas son el formato más directo que vas a encontrar en la plataforma. No privo a la demás gente de poseer sus propios formatos. Simplemente respondo por qué mis reseñas no duran todas 30 minutos. Aparte de esto, también se queja de que, por ejemplo, hice un video de 8 minutos sobre el harem, cuando, según él, se puede responder en 3 minutos. No sé si lo notaron, pero esta es una constante en su video. Literalmente no dice qué está mal con este video, simplemente que lo está y punto, porque no es un tema que le interesa. Me gustaría ver a alguien tener los cojones de ver ese video y argumentarme por qué está mal, cuando es uno de mis videos más interesantes y del cual puedes aprender un par de cosas que nunca ves en videos sobre el mismo tema. Pero no hay que elaborar más allá. Critiquemos a Doom por no hacer 20 minutos del Magnus Opus que es Dogman, pero no critiquemos su contenido seriamente. Haré otro paréntesis aquí. La razón de por qué me estoy extendiendo tanto con esta parte es porque no planeo responder sus otros ejemplos de videos que pone. El simio no ataca directamente los argumentos de los videos, sino que se pone a buscar mierditas como que si me comí una letra en algún texto. Sí, tengo más de 400 videos, y no todos me gustan del todo. Esa es la razón de por qué estoy haciendo constantes remakes o actualizando mi contenido. La gente que paga por reseñas y terminan teniendo una reseña que a mí no me ha convencido a la larga, reciben una actualización y el crédito de quien pagó originalmente esa reseña se mantiene por el resto de la cyber eternidad. Esto es algo que yo mismo he reconocido. En serio odio esta reseña. En serio, Doom del pasado, no sé en qué estabas pensando, eres un completo idiota. No como yo, el superior Doom del presente, que soy mucho más inteligente. No entiendo siquiera cuál es el punto de intentar probar que mi contenido general es malo, mientras tomas videos que ya poseen una actualización o que ya no están siquiera disponibles. Es como si, por ejemplo, no pudieras demostrar que mis argumentos sobre Dragon Ball, Re:Zero, Mirai Nikki, Adventure Time, Erased y un largo etcétera son erróneos. Simplemente no puedes. Solo puedes hacer cherry picking y jugar a las semánticas, porque si tuvieras que demostrar que un canal basado primordialmente en sus argumentos es malo o mediocre a lo mucho, tendrías que desmontar esos argumentos. Esto es algo que nadie en la historia de YouTube ha podido nunca lograr. Y la razón de por qué me considero el mejor reseñador, porque nadie en la historia de esta decadente comunidad ha tenido más de 400 videos, aportado tanta reflexión, argumentos y contenido, como lo he hecho yo. Y entonces viene un pelotudo a decirme que 11 míseros dólares es un precio muy alto por todo esto. Otro recurso bastante constante en su video es poner errores pequeños del mismo estilo que yo mismo he reconocido, sin mencionar nunca que yo mismo los he reconocido, haciendo ver como si yo no lo reconociera, no entrara en razón o él fuera el genio que notó el error. Como ir a estos varios canales de ciencia de YouTube, hacerles un video de por qué sus canales son malos y tomar como ejemplo las veces en que ellos se han disculpado por una mala fuente que ellos mismos han corregido y reconocido como un error. En el minuto 12:13 haces una de las acusaciones más jugosas del video, la acusación de que yo soy un plagio de That Anime Snob. Para los que lleven viendo mis videos desde hace años, saben que no es ningún secreto que tenemos estilos parecidos y que hasta hemos hecho cosas en colaboración. No creo que esto sea algo que haya negado. La relación que yo tengo con este usuario es una de amistad desde hace bastantes años. En ciertas ocasiones subí reseñas con argumentos similares a las suyas. En otras ocasiones, yo subí mi reseña a Re:Zero, mi reseña a Dragon Ball Super y Snob llegó luego a subir sus propias reseñas de esas series, con argumentos muy similares a los míos. Con esto no estoy diciendo que Snob me haya plagiado a mí.
Lo que estoy diciendo es que no es sorpresa para nadie que tenemos una mentalidad crítica muy similar. Todos los críticos se parecen a otro crítico. Discuto sobre anime y hablo con él por Discord desde hace bastante tiempo, y también lo hacía por Skype. En nuestras discusiones casi siempre buscamos llegar a un acuerdo. En cierto punto, discrepamos sobre el balance de Kuromukuro o Steven Universe, me pareció una mierda y a él no. Star vs. The Forces of Evil me pareció mala antes que a él. A mí me gusta Ergo Proxy, contrario a lo que él dice. También aprecio un poco más a Samurai Champloo, en cierto punto me dijo que le gustaba la porquería de Giant Robo, y así puedo seguir. Por lo que no es como que nuestros canales sean idénticos. Así como tengo amistades con un griego, la tengo con varias personas de Estados Unidos y Europa. Por lo que muchas de las cosas que me escuchan decir probablemente haya salido de la conclusión de alguna discusión que tuve con algún extranjero. En el minuto 16:54 tenemos el verdadero primer intento de contraargumentarme algo. El asunto de One Punch Man, que ya desde hace años se sabe que yo tuve razón. La manera más brillante de Binario para revivir a este cadáver es simplemente jugar a las semánticas otra vez, diciendo que estoy equivocado al decir que One Punch Man no tiene trama, cuando tiene un argumento, y uno de los sinónimos de argumento es trama. Este es el nivel de razonamiento del genio que varios dicen que me humilló. Creo que cualquier mandril con retraso mental pudo haber tenido la inteligencia suficiente para deducir que con trama me refiero a una continuidad y una historia lineal con un objetivo real. La razón de por qué te sale como sinónimo en Google es porque un argumento describe a una trama, pero una trama es más que solo un argumento. La manzana es una fruta, pero no todas las frutas son manzanas. Tengan en cuenta que este es el iletrado que se pone a discutir de política, así que no es de extrañar que tampoco le interesen estos temas, pero hable de ellos de todos modos. No voy a profundizar más en el viejo tema del debate de One Punch Man. No es como que él lo haga de todos modos, pero si quieren un buen análisis de ese debate, pueden en su lugar mejor ver este video. En el minuto 19:49, a Binario le da por hacerse el moral, diciendo que, a lo mejor, muchos con los que discuto son niños. Porque tú sabes, no vayan a suicidarse por cyberbullying y rasparse la rodilla, ¿verdad? Podrían volverse hombres y adquirir carácter o algo peligroso como eso. Lo peor es que pone a Fate de ejemplo, y el cómo le tiro mierda a la fanbase. Como si Fate fuera para niños en primer lugar, y su fuente original no tuviera escenas pornográficas. Algo que un niño ya de entrada no debería estar consumiendo. Lo peor es que dice explícitamente, discutir sobre monitos chinos. Y dice que la industria se dedica mayormente a los niños. ¿Qué tan ignorante tienes que ser? Hasta para hablar de anime. Pero bueno, aquí es donde termina la parte de su video que es solo de animación. Y ahora pasará a hablar de política. Lo cual es, aceptémoslo, la única razón de por qué hizo el video. La única razón de por qué tanta gente me está haciendo videos. Y francamente, lo que más le interesa a la gente de mí en estos días. Por lo que parece que un cambio de enfoque a futuro será inevitable. Bueno, en primer lugar, me rehúso a hablar del Holocausto, y más en este canal. Simple y sencillamente porque puedo hacerlo en otras plataformas, y porque el resultado obvio será que me terminarán cerrando mi canal, y la policía del mundo querrá quitarme todo el dinero que pueda. Por mucho que les gusta pretender que nosotros no estamos exponiendo ciertas verdades incómodas, lo cierto es que esta es la realidad del mundo. Los de mis posiciones ideológicas no tienen derecho a libertad de expresión, no tienen plataforma y son metidos constantemente a la cárcel por hablar. Tengo suerte de radicar actualmente en México, porque si estuviera en Inglaterra, por ejemplo, ya hubiera venido un oficial a mi puerta a preguntar if I have a license for that. En todo caso, mi posición es que nada justifica que Israel sea un parásito fiscal de Estados Unidos y Europa. Nada justifica olvidar la violación masiva y más brutal de la historia que se dio en Berlín a manos de los soviéticos. Y nada justifica meter una culpa eterna a un grupo por la narrativa que sea. Solamente y solamente
Me limitaré a poner esta imagen en pantalla, que desmonta la mayoría de sus tangentes idiotas, y solamente me dedicaré a responder 2 de las estupideces que muestras. Que en primera, el reporte de la Cruz Roja, si bien no habla de todas las zonas, tampoco habla de nada sistematizado, y ese era el punto. Y que cuando se habla de una orden de Hitler para montar el Holocausto, poner de ejemplo su programa de eutanasia es el siguiente nivel del retraso mental. Esto es, literalmente, desviar el punto de la discusión y hacer una gran asunción basándose en nada, como acusar a alguien de algo malo, que te pidan una prueba y presentes una prueba de otra cosa que a tu parecer es malo. Y mira, no me interesa si a ti no te gusta la eutanasia. En este contexto no es un argumento. Un programa de eutanasia que no solo se dio en Alemania ni siquiera por primera vez, esa fue la antigua Grecia, se hacen para eliminar a enfermos mentales como los psicópatas criminales, además de librar de su sufrimiento a pacientes que no tienen cura y desean morir. En mi mundo esto es lo más moral, pero yo sé que la gente tiene sus creencias religiosas y no me voy a extender aquí discutiendo esto. Punto aparte. A lo largo del video, nuestro espécimen de subhumano se burla constantemente de que yo hable de los judíos como si fueran una raza. Si bien los judíos no son una raza estrictamente como lo son los negros o los asiáticos, sí son un grupo distinto genéticamente y se les puede agrupar y tratar como a una raza por informalidad. Un judío es primero una etnia, después una religión. Lo que quiero decir con esto es que sí, en efecto, existe un ADN judío. Ya nos quedó claro que binario es iletrado. Puedo entender, y más viniendo de Latinoamérica, que alguien cometa el tonto error de creer que los judíos son solo una religión. Pero lo que yo no puedo entender es que un pendejo que me quiere humillar en este tema no pueda darse 2 minutos de investigación. O peor aún, usar el sentido común y pensar, si los judíos son solo una religión, ¿por qué la base del Estado de Israel es étnico y no religioso? Si este es el Estado judío, ¿por qué es uno de los países más ateos? ¿Por qué se le permite ciudadanía a personas que son ateas? Si los judíos son solo una religión, ¿por qué hay personajes ateos que son llamados judíos, como lo son Rosa Luxemburg, Trotsky, Lenin o George Soros? ¿Por qué Dennis Prager es considerado judío si es cristiano? La respuesta es muy sencilla. La religión judía es étnica. El judaísmo se basa en los judíos, no al revés. El judaísmo viene de los judíos, no los judíos del judaísmo. En el minuto 36:26, Binario menciona una de las favoritas de mis haters y contrarians: las aterradoras leyes de Mendel. Según mis haters, en algún punto de la vida me volví un negador de la ciencia y dije que las leyes de Mendel son una falacia de autoridad, a pesar de que nunca dije que las leyes de Mendel fueran incorrectas, solo que era una falacia de autoridad decir que el mestizaje es bueno porque, supuestamente, Mendel así lo probó, sin explicar cuándo o dónde. Todo esto porque olvidé el nombre de Mendel durante una discusión improvisada en un streaming en el cual repetí hasta el cansancio que no quería debatir nada. Este asunto de Mendel es muy sencillo. Si las personas que verdaderamente piensan que perdí este argumento tienen bolas y son intelectualmente honestos, se pondrán en el contexto de aquella discusión y me responderán las siguientes peticiones en los comentarios de este video. Primero, muéstrame una cita de Gregor Mendel en donde explique o siquiera mencione que el mestizaje racial es bueno. Muéstrame una sola pareja de una persona nórdica y una persona negra subsahariana que hayan tenido de hijo no un mulato, sino una persona nórdica o una persona negra. Si no me pueden encontrar una respuesta directa y sin rodeos de estas dos peticiones, es porque las leyes de Mendel, algo muy básico, por cierto, no tenían nada que ver con el punto de aquella discusión y, por ende, yo habré ganado el argumento. Les voy a ahorrar el trabajo de buscar y les diré que yo lo hice y no encontré nada. Pero lo que sí encontré son varios textos mencionando que varias personas de la historia argumentaron que la mezcla racial es mala tomando como base las ideas de Gregor Mendel.
la ironía. En su retorcido mundo, Gregor Mendel me desmontó. A pesar de que no pueden citarlo, deja el hecho de que el imaginar que en la Europa antigua veían de forma favorable la mezcla racial ya es, bueno, digno de risas. Y que varios progresistas de hecho odian estas épocas por lo racistas que decían que son. Para el caso, en el minuto 39:45 nos da una excelente demostración de cómo él y mis contrarians reaccionarán ante los hechos que he demostrado en este video. En ese momento de su video, muestra una fuente que yo pasé, demostrando que hay genes específicos que corresponden a la inteligencia, y lo único que puede hacer Binario es decir que es falso y punto. No lo estoy inventando. Pongo una fuente científica real que prueba un hecho científico, y Binario lo único que puede hacer es decir que es falso y pasa a otro tema. Es, literalmente, la respuesta que uno esperaría de un niño de 3 años. Que por cierto, para el momento de hacer este video, ahora poseo más fuentes y más estudios que refuerzan mi punto. Y no me he topado con una sola fuente científica que afirme que la inteligencia no es genética. A partir de los minutos 40, empiezas a mostrar clips de un sujeto que me dice que el antiguo Egipto era una civilización negra. Sin comentarios. Ninguna organización seria cree realmente esto fuera de la propaganda televisiva de Estados Unidos. Y Weebus Kanks es literalmente un meme de lo absurdo que es pensar algo así. Por último, cierras tu video con un pandering y una demostración de virtuosidad muy especial. Con la cereza en el pastel, el broche de oro, el tema más importante para mis haters, la cosa más trascendental que más les quita el sueño y la razón por la cual me odian a más no poder. Binario empieza a teorizar cuál es mi raza. Miren, no creo que tenga que argumentar nada. Esto es estúpido, todos sabemos que esta gente lo único que quiere es, según ellos, denotar una contradicción y con ello desacreditarme. Como si eso quitara el hecho de que mis afirmaciones sobre el mundo seguirían siendo correctas, incluso si ellos tuvieran razón. El punto es, ¿por qué están tan obsesionados con este tema? Para el que no sepa, un grupo de mestizos que de verdad odian mucho el hecho de que son mestizos, llevan casi 2 años con este tema. Porque en algún punto dije que me sentía orgulloso de mi ascendencia europea, y que la gente blanca debería mostrar más orgullo como el resto del mundo lo hace, especialmente porque han sido sus ancestros quienes han dominado en años pasados. Eso es todo. Nunca dije que el resto de razas deban ser esclavizadas. Nunca dije que no soy de nacionalidad mexicana. Nunca dije que yo soy el modelo de ario perfecto. Jamás dije que mi ascendencia es 100% blanca siquiera. Lo único que dije es que está bien ser blanco y que deberían velar por los intereses propios en una era en donde atacar al hombre blanco está tan de moda. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuando se habla de orgullo indio, orgullo negro o asiático, no ocurre esta respuesta tan visceral? ¿Por qué cuando digo que los chinos y los judíos poseen más IQ que nosotros, nadie se ofende? De hecho, he visto incluso mexicanos bromear con esto en el día a día. Es solo cuando se habla de los logros y la superioridad blanca, cuando deja de ser gracioso. Por mucho tiempo, nunca entendí este doble estándar de nuestro continente. Entiendo por qué ocurre en Europa, pero no entendía por qué ocurría en Latinoamérica. No fue sino hasta hace poco que finalmente usé un poco más el sentido común y recordé que está bien decir aquello de los chinos, porque no fueron los chinos quienes conquistaron Latinoamérica. Fue el hombre blanco. Y yo, al decir que me gusta ser blanco, que poseemos nuestra propia identidad separada y que poseemos un legado cultural diferente, acabé de decir la peor ofensa que se pueda decir en estas tierras. Ahora que pienso en el error que cometí, que reflexiono sobre mi anterior inocencia, no puedo sino recordar las palabras de Joe Sobran. Fue un gran error expresar abiertamente mi amor por Europa enfrente de un pueblo que no puede llegar a un acuerdo con su propio pasado.
y por ello no controla su propio destino. Pero Binario no tiene tanto que ver con la triste historia que acabo de contar. Él es más bien un payaso que pensó que sería buena idea apelar al grupo mencionado, que tanto me odia. Porque, contrario a mí, quien confronta a otros canales para informar, él no sube nada de trascendencia y tiene un contenido que, fuera de lo relacionado conmigo, a putas nadie le importa. Y esta es la conclusión, señores. What's this money if you ain't gonna break the mold?